Y bien, bueno, luego de que el gobierno anunciara que iba a construir la línea 2 del metro subterráneo, pues la Municipalidad de Lima anunció unos días después que ya no iba más con el Metropolitano 2, que prácticamente se superponía al metro y no, obviamente no puede haber dos líneas competitivas en la misma ruta de esta naturaleza. Y en general, pues tal parece que ya no va la idea misma del Metropolitano, no solamente el Metropolitano 2, sino ya no habría otros cosas más. Estos habrían sido sustituidos por unos corredores complementarios, así se les llama. Bueno, hemos invitado a Gustavo Guerra García, que es asesor de la Municipalidad de Lima en temas de transporte, con quien estuvimos conversando justamente antes de que el gobierno anunciara el metro, y yo le decía, Gustavo, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, gracias por la invitación. Que esa línea se superponía con la del metro y que tendrían que llegarse a un acuerdo, y me decías que mientras no se definiera en el gobierno central, ustedes seguían adelante con el tema. En fin, ya el gobierno tomó una decisión, pero esta decisión fue conversada con la municipalidad. Nosotros tuvimos 3 acuerdos de consenso con el gobierno, ¿no? Y espero no olvidarme de ninguno de los 3. Uno fue que se requería un corredor este-oeste de todas maneras, ¿no? Que le dé valor al metropolitano y al tren que va en dirección sur-norte. El segundo acuerdo era que necesitábamos que, obviamente, siendo una inversión tan grande, que pase por el sistema de inversión pública, y en eso había un acuerdo común. Y el tercer acuerdo era que, obviamente, todo tenía que ser parte de un sistema, ¿no? Teníamos que tener un sistema integrado y que apunte al final a un recaudo integrado y a una tarjeta inteligente única. En el tema en que teníamos una diferencia de criterio era en que nosotros planteamos que cuando se hiciera el perfil de la factibilidad, es decir, los estudios de preinversión del tren, se hicieran con 2 alternativas, con Javier Prado y con Carretera Central, o con Carretera Central Venezuela y Javier Prado La Marina Fossa. Y en ese fue el punto, digamos, de disenso. Entonces, bueno, hemos estado varios meses discutiendo el tema de las alternativas, hasta que al final, bueno, ya hubo un acuerdo final tomado al más alto nivel entre la alcaldesa de Lima y el presidente de la República, y por lo tanto se decidió que ya vaya por el trazo de Carretera Central a Venezuela, y que las alternativas que se iban a estudiar eran solo sobre ese trazo. Dada esta definición, eso ya implicaba, una vez que se tomó esa decisión, que nosotros tuviéramos que replantear el esquema de la reforma del transporte, que se basaba para nosotros en un Metropolitano 2 y 4 corredores complementarios. Entonces, lo que hemos hecho es modificar nuestra intervención. Antes de entrar a eso, Gustavo, una pregunta. La alcaldesa Villarán no estuvo en el anuncio del metro, del subterráneo, ¿no es cierto?, del metro de trenes, anunciado por el propio presidente Humala. Estuvo el alcalde del Callao. Y bueno, la especulación inmediata fue que no había habido acuerdo, que en fin había desacuerdo en torno a ese tema. ¿Por qué no estuvo ella? Porque por lo visto sí la cosa había sido conversada de alguna manera. Claro, se conversó intensamente, teníamos 3 puntos en los que había consenso y un punto en el que había disenso, que era este tema de las alternativas. Nosotros queríamos que se evalúen todas las alternativas y el gobierno quería evaluar solo las alternativas sobre el trazo de Carretera Central Venezuela. Como nosotros teníamos un proyecto del COSAC 2 con perfil aprobado, con preexpediente, y que habían consorcios de transportistas en Carretera Central, con los cuales hemos trabajado para comprometerlos a operar un Metropolitano 2, evidentemente nosotros, una vez que se tomó la decisión final en el gobierno nacional y que nosotros acordamos apoyar esa decisión, aunque no estábamos 100% de acuerdo, pero ya se tomó la decisión de apoyarla, obviamente necesitábamos un tiempo para conversar con los consorcios y los transportistas de Carretera Central, explicarles la decisión del gobierno nacional y explicarles por qué el gobierno nacional había tomado esta decisión y plantearles una salida distinta a la que inicialmente habíamos planteado. Entonces nosotros, el lunes posterior al viernes... Decirles que ya no va a haber metropolitano, de modo que sus consorcios... ¿Qué pasaba con los consorcios? No. Por eso, lo que les dijimos es, vamos a cambiar el proyecto del COSAC 2 por un corredor complementario, que son inversiones más ligeras, más vinculadas a control de frecuencias, paraderos, que igual supone trabajar con los consorcios. Eso no cambia, porque nosotros queremos consorcios en toda la ciudad, y por lo tanto nosotros necesitamos trabajar eso con ellos primero, porque obviamente hubiera sido muy inadecuado, muy malo, ¿no?, sorprenderlos después de haber trabajado con ellos un proyecto A, que cambiar el proyecto B sin coordinar con ellos. Entonces nosotros se ha hecho el anuncio que se ha hecho el día de ayer, porque ya habíamos conversado con ellos y habíamos planteado
La reestructuración del Metropolitano 2 en un esquema de corredor complementario. La alcaldesa no estuvo en la presentación del Metro 2. Porque ella había comprometido con los consorcios y con las empresas un trabajo en un proyecto, y obviamente no podíamos ponernos del lado de un proyecto que era contradictorio con el Metropolitano 2 sin hablar con las personas a las cuales les habíamos ofrecido ser un Metropolitano 2. Entonces, ahora, ¿cómo es este asunto? Aquí tenemos precisamente la imagen. ¿Cómo es este asunto? Ustedes ya no van a ser metropolitanos, ahora van a ser corredores complementarios. ¿Cuál es la diferencia conceptual entre un corredor complementario y un COSAC, un metropolitano de buses? La diferencia es que tenemos un diseño de estaciones de paraderos un poco más ligeras, o sea, un poco más pequeñas. Tenemos otra diferencia. Ya no son esas estaciones tipo metro, digamos. Ya no son estaciones tipo metro porque ya no estamos dentro de muros que dividen el corredor segregado o separado, ¿no? Del resto de las vías. Entonces, ahora lo que tenemos es carriles exclusivos, como en la avenida Bancay, como la reforma que se ha hecho en Abancay, que están separados de otros tipos de vehículos, pero por señalización, por tachones, por un esquema de fiscalización y señalización mucho más ligero, ¿no? Entonces, y con paraderos fijos. Sí, claro, igual, con menos paraderos que lo actual, aunque la reforma de paraderos también tiene que ser general. Lima no puede seguir con el esquema actual de paraderos cada media cuadra informales. Pero digamos que en general lo que hay es menos infraestructura física, pero un sistema de funcionamiento parecido al del Metropolitano, en el sentido que igual vamos a trabajar con 3, 4, 5, 6 operadores, igual vamos a tener junta de operadores, igual vamos a tener paraderos a cierta distancia, igual tenemos que conformar consorcios. En todo eso los corredores complementarios se asemejan pero no van a ser estos ómnibus articulados, sino ómnibus más pequeños. Pueden haber buses articulados donde hay espacio, ¿okay? Entonces no en todos los corredores complementarios, como están quedando, hay espacio para tener buses articulados. Entonces habría 4 corredores, cinco corredores complementarios. Sí. Claro, porque el Metropolitano 2 se convierte en un corredor, pero ese corredor complementario va a estar en la misma ruta del metro. Sí, claro, pero no hay ¿eso problema. va a ser una competencia para el metro? No va a ser una competencia porque obviamente dentro de 5 o 6 años, cuando el metro esté en plena operación, el corredor complementario se reestructura, pero es muy fácil reestructurarlo porque no es inversión pesada, no hay infraestructura física que se esté desperdiciando. Deja de ser, digamos. No, se modifica, o sea, por el transporte sobre la ruta del metropolitano, sobre la ruta del metro, que habrá que ver de dónde va exactamente según los estudios que se hagan. Todo el sistema del corredor complementario pasa a ser, se transforma un poco para alimentar el propio metro, que igual va a requerir se convierte en alimentador, más que en paralelo. Sí, y una parte de esa flota la podemos desviar, pues, ¿no? Desviar a cierta distancia del metro, para mantener un volumen de negocio para las empresas de los consorcios que igual necesitan, digamos, trabajar, pero ya no trabajarían exactamente sobre el trazo donde... Las empresas que van a formar los consorcios o que ya están formando los consorcios han aceptado esta idea de bajarse, digamos, creo que ellos son gente muy responsable que ha tomado con beneplácito que tengamos rápidamente una solución alternativa, porque ellos trabajan hace 46 años en la carretera central, ¿no? De poder trabajar con ellos un proyecto de corredor complementario, y que luego, obviamente, en el caso de que en el momento en que el tren entre en operación, el corredor complementario se adecúa a la funcionalidad del tren. Ellos entienden ese concepto porque son transportistas, y yo creo que ahí no hay problema. O sea, nosotros podemos, solo por darte una idea, ¿no es cierto? En Huachipa podemos doblar a la derecha y derivar el transporte hacia la Ramiro Prelé, a cierta distancia, que atiende otro vía origen y destino, con lo cual a ellos les damos una solución de negocio continuo después de que el tren se instale, pero al mismo tiempo ellos mismos desarrollan negocio de alimentación en la porción del corredor que va a ocupar el tren. Ojo que el tren no va hasta Chosique y Ricardo Palma, ¿no es cierto? Pues, claro. O sea que ellos van a seguir alimentando de todas maneras desde Ricardo Palma hasta Puruchuco, donde comienza el tren, y también las alimentadoras. Entonces, ya este es un tema técnico de trabajarlo, pero lo bueno es que estamos buscando una solución armónica que nos permita correr con los corredores complementarios y se elimina la incertidumbre de tener dos proyectos superpuestos como eran el COSAC 2 y el tren, ¿no? Ahí en la lámina esta tenemos al metro que va de este a oeste en rayas, digamos, punteadas, ¿no es cierto? Y al lado entonces va el corredor. Sí, por el mismo trazo. Por el mismo trazo, ¿no es cierto? Por el mismo trazo, pero se extiende más allá. Porque ¿Y este corredor cuándo estaría listo en operación? Ya siendo más ligero, de repente es una cosa rápida. Sí, nosotros lo que esperamos hacer
nosotros tenemos un plan de adecuación para los consorcios de los 5 corredores complementarios que va entre enero y junio, ¿ok? Y para lo cual tenemos que preparar, como te comenté en una entrevista anterior, a las empresas para tener una forma de gobierno empresarial superior a la actual, porque ellos tienen que pasar gradualmente de no tener trabajadores en planilla a tener trabajadores en planilla, de no tener propietarios como accionistas a tener propietarios como accionistas, de no estar trabajando en consorcios a funcionar como consorcios, de no tener junta de operadores a tener gerente de operaciones y junta de operadores. Entonces, todo ese cambio, nosotros trabajamos con ellos para prepararlos en su organización. Ya hay 70 empresas, que es bien importante, que están organizadas en 12 consorcios y nosotros esperamos que hayan entre 20 y 25 consorcios en donde van a haber entre 100 y 140 empresas. O sea que esto es bien importante, porque son 100 o 140 empresas de las 425 que hay en Lima, que están decididas a hacer este tránsito, que en verdad es lo que va a arreglar el 80% de los viajes de la ciudad. Entonces, nosotros entre enero y junio hacemos la capacitación y el trabajo con ellos, del diseño operacional, del establecimiento de cuál es la flota requerida en este ámbito, etcétera, y en julio deberíamos estar convocando la licitación y adjudicándola en septiembre y octubre. Incluso hemos discutido con los de Carretera Central, que es el primer grupo que estaba más organizado, y después lo vamos a hacer con los consorcios de todos los demás corredores, después del 29, que termina la fecha de cierre. Vamos a discutir la posibilidad de que si ellos están de acuerdo y tienen confianza en nuestro esquema de licitación, porque algunos tienen temores, de poder hacer en paralelo la licitación y la adecuación. ¿Okay? Eso significaría que podríamos adelantar el proceso de cambio, no a octubre, sino a julio. Pero bueno, esa es una posibilidad que vamos a intentarla. Yo quisiera que todos entiendan que nuestra meta sigue siendo todavía, digamos, adjudicar en octubre, ¿no? Adjudicar... adjudicar, o sea, firmar contrato de concesión. En octubre, licitar en julio y hacer la capacitación de la adecuación entre marzo y junio. Esas son nuestras metas, ¿no? Y las obras físicas, que me imagino que hay que poner... Caminan en paralelo, pero lo que te quiero decir es, si bien las obras físicas nos demoran 18 meses en su ciclo completo, porque son más ligeras ahora, lo que quiero que todo el mundo entienda es que nosotros, los beneficios que vamos a generar principales son por el ordenamiento y consolidación empresarial, que aunque la inversión física más importante demore un poquito, ¿no es cierto? Nosotros podemos ya ir haciendo funcionar a los consorcios, porque al principio podemos tener un paradero que sea simplemente un cartel así con una redondela que diga paradero y el horario, ¿ok? Y luego podemos ir poniendo la infraestructura. Entonces lo que vamos a hacer es no hacer que la infraestructura demore la reorganización, el ordenamiento y la consolidación empresarial, para tratar de darle a Lima resultados lo más rápido que podamos. De acuerdo. Y bueno, entonces, a ver, una breve descripción de los 5 corredores. El primero es el que ya hemos visto, que va paralelo al metro que se va a construir, al metro número 2. Los demás... En realidad no va paralelo, ¿no? Va exactamente en el mismo trazo, ¿no? Pero trazo. Con una extensión mayor, porque va desde Chosica hasta el límite con el Callao, ¿no? Mientras que el tren va de Puruchuco a la estación central y hay que ver hasta dónde llega por el otro lado, supongo que al puerto o al aeropuerto. Claro, no va paralelo, va encima de... Va en el mismo lugar. Claro. ¿Ok? Y luego el corredor complementario... Encima de, porque el otro va a ser subterráneo. Claro, encima de, muy bien, encima de, muy bien definido, va exactamente encima. Los demás son Javier Prado La Marina, que es otro corredor complementario muy importante. Ahí vamos a tener 2 soluciones, ¿no? ¿Es ese que está en qué color? Verde. En verde. ¿No? Separador industrial Javier Prado La Marina. Ya. Ese es el que va a permitir que la gente salga rápido del Estadio Monumental y que va a unir el centro financiero con... Del Estadio Monumental, pero eso ya no va a haber fútbol. Bueno, esperemos que sí haya fútbol. Bueno. En el mediano plazo se recuperará el fútbol. El otro corredor es el de Panamericana Norte, Vitamiento y Panamericana Sur, que es muy importante. ¿Cuál es ese, perdón? El morado va desde el kilómetro 24 en la Panamericana Norte hasta la entrada de Villa El Salvador. Ese va a quedar por afuera, eso no es el periférico vial... No, el periférico es una obra que bordea la ciudad, que es para tráfico de carga. Claro. ¿no? Esta es la Panamericana, Evitamiento y Panamericana Sur. Evitamiento famoso. El otro es Próceres Abancay, que si bien tiene... ¿Próceres cuál es el color? El rojo, ¿no? Que si bien tiene un pedazo que está aparentemente superpuesto con el tren, ¿no? Con el tren 1, ¿ok? Lo ves ahí que dice Próceres de la Independencia. Lo cierto es que hace un origen y destino bien diferente, porque la gente del tren va a ir desde esa zona hacia Villa El Salvador o hacia Tomás Marzano, y la gente que va por el corredor complementario en realidad van hacia el centro de Lima y hacia San Isidro, ¿no? Entonces, si bien aparentemente están superpuestos, en realidad los orígenes y destinos sí son distintos, y el otro es... Esa es una conexión más de tipo servil, digamos. Sí, y el otro es Tacna Arequipa, que está allá abajo en color azul oscuro, ¿no? Donde ves la Arequipa. Tacna Arequipa, la avenida Tacna. No, ahí dice avenida Alcázar, no.
Claro, pero es donde comienza, pero va por Tacna, va por Tacna, y va claro. por Arequipa, ¿no? Y O sea, va por Tacna, Wilson, Arequipa, claro. y puede ir hasta por... Ese es el Paraná. famoso antiguo, donde los Mercedes-Benz, los Bussing, que iban Tacna, Trípoli. Sí, entonces, estos 5 corredores complementarios nos ¿Y pueden... el amarillo qué cosa es? El amarillo es el Metropolitano 1. Ese es Es el actual, el actual. que lo vamos a expandir como una Y por universitaria, que es la sección que la anterior administración se olvidó de ejecutar. ¿Y cuándo va a ser eso? Eso lo vamos a ejecutar primero, dentro de un par de meses, con una solución muy barata, que es simplemente poner paraderos muy sencillos y dejar que recorran en vacío y simplemente que puedan empezar a movilizarse y que la gente pase la tarjeta en el propio vehículo. ¿Okay? Y luego vamos a poner paraderos más sencillos y luego ya se hace la infraestructura. Entonces la idea es en verdad encontrar soluciones ágiles y rápidas mientras hacemos las soluciones más completas. Entonces esa Y va a estar operando en 2 meses. Qué bien, qué bien. Dejar de ir en vacío, digamos, ¿no? Porque hoy día lo que está ocurriendo es que los carros recorren 7 kilómetros ida y de vuelta en vacío, ¿no? Sin parar en estaciones. ¿Por qué recorren esos 7 kilómetros? Porque el proyecto no estaba completado, pues, en esa zona. En donde ves la Y, no estaba completado, ¿no? Entonces ahora lo vamos a completar primero con una solución sencilla, luego con paraderos y luego ya con la infraestructura correspondiente. Muy bien, pues oye, ya creo que tenemos una idea clara de cómo va a ser este asunto. Lo importante es que ya todos estamos de acuerdo y la reforma de transporte de Lima corre y el Ministerio de Transporte también correrá con... Y se va a hacer el metro subterráneo y esto de una manera complementaria y coordinada. Va a haber un sistema. Va a haber un sistema y vamos a hacer un sistema único de recaudo para toda la ciudad. Muy bien, pues son buenas noticias finalmente. Gustavo Guerra García, gracias por tu presentación. Vamos a una pausa, regresamos ahora con el consabido tema del fútbol. Vamos a estar con Osvaldo Carpio, socio de la Alianza Lima, muy crítico del Alarcón, y Alejandro Montoya, Jano Montoya, ex diputado, ex autor o coautor de la ley de deporte de los años 80. Regresamos.